biológico, plagas y enfermedades, y que obviamente ahí observábamos que hay una gran variación. Comentábamos sobre las bondades, ¿no?, de las poblaciones naturales que te ofrecen información sobre todo de tipo genético para poder extraer lo que es la parte hacia lo que es la tolerancia, la resistencia. Hablábamos también por ahí de lo que es la composición misma de la planta en cuanto a lo que es la anatomía y morfología, el cómo a través del tiempo fueron desarrollando ciertas habilidades o capacidades para defenderse de factores adversos, pero que al mismo tiempo fueron doblegados por otros factores, en este caso plagas y enfermedades de tipo específico, ¿verdad? Estábamos comentando sobre la cuestión del estado en que pueden estar estas plantas en cuanto al manejo de la nutrición. También comentábamos de que en un momento dado el desequilibrio nutricional conduce a una mayor susceptibilidad. Por regla general, casi siempre excesos de nutrientes asociados con el crecimiento vegetativo predisponen a la planta a una condición de mayor facilidad de invasión, a diferencia de aquellos elementos nutritivos que están más asociados con lo que es la parte estructural, ¿no?, de la planta, como son el calcio, el magnesio. Comentábamos también de la etapa fenológica, en donde hay etapas más sensibles, por ejemplo, el Dan Pinot les comentaba ahí que cuando la planta está en emergencia, es cuando está en una condición más susceptible. Ya después esa parte ya no es tan representativa de una invasión de Dan Pinot cuando las plantas están en crecimiento más avanzado, ¿no? En la parte de entender lo que era la parte de las interacciones que se establecen entre los organismos, ¿sí? Hablábamos también de que hay asociaciones que se establecen entre los mismos, asociaciones o sinergias positivas, donde uno de esos fenómenos es conocido como mutualismo, en donde entre los mismos insectos pueden hacer una asociación en donde ambos salen beneficiados, y el caso era el que les comentaba con los áfidos y las hormigas, donde la hormiga los puede trasladar a los puntos de crecimiento, a cambio recibe las excreciones azucaradas de los áfidos, y la misma hormiga está dispuesta a defenderlo de los enemigos naturales que pueden haber en las colonias de los mismos áfidos. Esos enemigos pueden estar asociados con parasitismo o con la depredación, ¿sí? En ese sentido se establece una especie de relación en la cual normalmente vamos a encontrar que las poblaciones interactúan, ¿sí? Eso también lo comentábamos, y que tiene que ver con la expresión misma de los problemas, ¿no? Comentábamos el caso donde muchas veces las hormigas son un problema en los cultivos, no tanto porque dañen a la planta, sino porque molestan mucho al momento de cosechar las plantas, o sea, te pican o te muerden más bien, y entonces muchas veces les andamos atacando nosotros a las hormigas, cuando en realidad el factor principal es a lo mejor un chupador, ¿no? O sea, quien había que destruir o atacar es a los chupadores, no precisamente a las hormigas. Entonces, ese tipo de cuestiones es muy importante entenderlas. Y obviamente cerramos el tema con el factor humano, donde el ser humano finalmente es uno de los elementos o componentes del sistema que más problema causa en la parte de expresión sanitaria, ya sea porque transmite, ya sea porque el manejo que hace una condición previa para que haya la invasión, o porque simplemente genera él mismo lo que son los desequilibrios poblacionales o biológicos de los sistemas. ¿Esto qué quiere decir? Que normalmente en la naturaleza hay equilibrio poblacional, equilibrio biológico, y la acción humana ha precisamente conducido a esos desequilibrios. Por eso es que se disparan de repente las poblaciones de ciertos insectos,
de ciertos insectos que después se convierten en plagas, ¿no? Entonces, el factor humano estaba por ahí también como un componente importante en la expresión sanitaria. En pocas palabras, a veces lo que no era plaga lo convertimos en plaga, como dicen por ahí, ¿no? Y bueno, ese era el elemento que estuvimos revisando la vez pasada. Faltaron por ahí ver algunas imágenes, como la que está ahí en su pantalla. Aparece ese es un invernadero y ese es un cultivo de jitomate, obviamente manejado a altas densidades, despuntado. Si notan ustedes, hay un daño muy marcado, una necrosis foliar, es causado por Phytophthora. Pero aquí lo más interesante es de que ven un área hay un área donde está verde la planta, donde el daño no es tan significativo. Esta fue una evaluación que se hizo en su momento en un invernadero, en donde se probaron diferentes variedades de jitomate. Y esta en particular que aparece ahí es un cuadrito, ¿verdad? Es una unidad experimental. Es un material que muestra gran capacidad de tolerancia. Quizá hablar de resistencia no sería posible, pero sí tolerancia al ataque de Phytophthora. Entonces noten ustedes cómo este material, que en su momento, bueno, tenía clave, todavía no tenía un nombre comercial, estaba mostrando sus características, sus habilidades para lo que sería, en este caso, enfrentar el hongo de Phytophthora. Con esto lo que quiero mostrarles a ustedes es que en la naturaleza están las fuentes que podemos aprovechar para este tipo de circunstancias, ¿vale? Entonces lo hay. Esta imagen que está en su pantalla la quise traer a propósito porque esta es una planta para ver cómo a través del tiempo, a través de lo que es la evolución, las plantas van desarrollando habilidades o capacidades para, para poder sobrevivir. Y en este caso estamos hablando de una planta que es parásita, ¿sí? Algunos le conocen como correhuela, otros le conocen como telpacayo, le dicen algunos. Lo cierto es que esta planta lo que hace es que esta especie de enredadera, ¿no? Lo que hace es de que se posiciona, produce semillas un tanto pegajosas, son dispersadas por los pájaros y se posicionan en las ramas de diversos árboles. Esta correhuela, esta planta tipo enredadera, está posicionada en un árbol cítrico, en una planta de cítrico, en este caso es una mandarina Fremont, en el cual lo que hace esta planta parásita es que su semilla se posiciona en una de las ramas, emite una serie de proteínas, enzimas degradadoras de pared celular y termina por apropiarse del sistema conductor de lo que es en este caso, el árbol, ¿sí? De tal suerte que vive a expensas de él, se apropia de él, es una planta parásita. Con esto, o sea, habría que reconocer la habilidad que han desarrollado los organismos a través del tiempo para poder sobrevivir. Obviamente es una plaga vegetal. La alternativa de solución para este tipo de cuestiones pues es la poda, no hay de otra, ¿sí? Entonces imagínense tener que podar este arbolito de cítrico para liberarlo de esa plaga, pues está canijo, ¿no? Al fondo, bueno, se ve por ahí el río, es un cañón, hay 650 metros de profundidad y allá abajo se ve el río Bobos, allá en la zona de lo que es el estado de Veracruz, ¿verdad? Ahora ahí en su pantalla observan ustedes, por ejemplo, un daño de tipo fisiológico. ¿La planta está enferma? Claro que sí. ¿El agente causal quién es? Bueno, si vemos, primero describimos los síntomas. Si ven ustedes, es un daño de la parte apical del fruto.
De hecho, comienza cuando el fruto está en desarrollo. Y así se conoce como pudrición apical o blossom. Así también lo conoce. ¿Sí? Ese es el síntoma. Ahora bien, ¿quién es el agente causal? El agente causal es un desequilibrio en la nutrición asociado con el calcio, es decir, niveles bajos de calcio, acompañado en interacción con cambios bruscos de los niveles de humedad, es decir, una restricción de humedad sobre todo. O sea, vean ustedes, tienes bajos niveles de calcio y tienes condiciones de estrés de humedad, se te va a manifestar pudrición apical. Entonces el agente causal no es un agente biológico, es un agente de tipo natural, abiótico, asociado con la nutrición y una condición de estrés. Ese problema, si no lo detecta uno a tiempo, puede acabar. Imagínense ustedes en una plantación de jitomates, en un invernadero, se puede llevar toda una generación de frutos. Si eso ocurre en cada una de las plantas, entonces prácticamente la parte de la ganancia, la rentabilidad del cultivo, se va al suelo. ¿Sí? Puedes perder toda una generación de frutos o un racimo si quieres, ¿verdad? Si te descuidas, si no monitoreas a tiempo, si no tienes cuidado. ¿Vale? Entonces vean ustedes cuántas razones tenemos nosotros para que puedan expresarse las enfermedades o las plagas, ¿verdad? Afectando a nuestros cultivos. Este es de tipo natural, pues abiótico. Se llama pudrición apical. Bien, al final de cuentas, en esa interacción que hablamos de lo que es la parte ambiental y biológica, en su interacción tenemos algo que nosotros conocemos o lo hemos ubicado como el proceso en sí, la parte tecnológica. Ya la forma de hacer las cosas también conduce a broncas sanitarias. ¿Sí? Uno de ellos, ahí lo pusimos, dice, en sí es el manejo de los mismos productos. Si nosotros no tenemos conocimiento sobre el manejo de principios activos, si nosotros no entendemos o no hacemos un adecuado diagnóstico, ¿verdad? Lo que vamos nosotros a propiciar entonces, nuevamente llegamos al punto que se llama desequilibrios. ¿Sí? Y entonces lo que vamos a hacer es propiciar que una población que no era una amenaza, en este caso de plagas, se convierta en plagas, o una enfermedad o la presencia de ciertos microbiológicos que no eran plagas, los conviertes en plagas. Por mucho tiempo, la razón de lo que es la resistencia que se ha creado de plagas a insecticidas fue más bien provocada por el abuso en lo que es el manejo de productos, y mucho de ello por desconocimiento. La lógica del productor por mucho tiempo fue, si 1 mililitro acaba con las plagas, pues 2 son mejor. Entonces, incluso no fue suficiente aplicar el doble de dosis, mezcló diferentes principios activos, lo que en aquel tiempo le conocíamos como las famosas bombas. ¿Sí? Es decir, échale de todo, que al cabo una de tantas cosas va a funcionar. ¿Qué es lo que propiciamos con el caso de la parte biológica, en el caso de las plagas, por ejemplo? Lo que provocamos nosotros es un proceso de selección. En el momento que uno aplica un factor adverso a una población biológica, van a sobrevivir unos pocos. No vas a acabar con todos, sobreviven unos cuantos. En el caso de las plagas, sobreviven unas cuantas a la aplicación de los insecticidas que quieran, aún de extractos botánicos. Esas que sobreviven están listas para enfrentar el nuevo reto, es decir, se seleccionan. De tal suerte que si nosotros seguimos repitiendo el método, al rato vamos a tener una población de plagas con gran capacidad de tolerancia o resistencia a las moléculas que estamos aplicando. Y ya no las podemos controlar. De hecho, hay plagas, hay organismos que evolucionan muy rápido, que tienen una capacidad de respuesta evolutiva muy rápida hacia los factores, en este caso de control, como son las moléculas de los insecticidas, y
prácticamente una segunda, tercera generación ya no les puedes hacer nada. Por ejemplo, hay una plaga conocida como paratriosa. La paratriosa, si algo tiene, es una gran habilidad para generar resistencia a los insecticidas, ¿sí? Entonces, el mismo desconocimiento, la falta de una estrategia integral, falta de conciencia en todos los términos, hace que nosotros convertamos un problema que no era difícil de atender en uno muy difícil como tal, ¿no? Entonces, ese es un elemento muy importante que tiene que ver ya con el uso de la tecnología, ¿no? Otra cuestión muy importante tiene que ver con el movimiento de los residuos vegetales, que va de la mano con lo que es el traslado de material de propagación, al final de cuentas, ¿sí? Todo aterriza en riesgos de contaminación. Yo les comentaba en algún momento por ahí en otro curso, algunos colegas, que por ejemplo es muy común para aquellos que vivimos en campo, lo hemos vivido. Casi siempre tienes tu parcela, produces cebollas, produces chiles, produces papas, naranjas, lo que quieras. Y usualmente lo que hacemos es cuando está la cosecha, muchas veces tenemos el producto ya a bordo de parcela, las cajas, y entonces vamos a cargar un camión que se va a ir a la central de abasto. Pero ese camión que viene a cargar viene de otra zona productora, ¿sí? Entonces, muchas veces ese transporte llega a tu parcela y pues lógico, lo primero que hace el chofer es agarrar su escoba y ponerse a barrer su camioncito. Y te deja ahí en tu parcela restos de todo tipo, ¿no? Desde hilos, cajas, cartón, pero sobre todo buena cantidad de kilos de tierra que baja. Bueno, en todo eso que está bajando, ¿sí? Trae seguramente cantidades considerables de esporas, de bacterias, incluso de algunos estados inmaduros de plagas que te los deja en tu terreno. O sea, ya te deja la inoculación. Y después, ahí viene la bronca. Así de esa manera nosotros estamos diseminando de manera inconsciente los problemas sanitarios. Si nosotros mismos los llevamos, nosotros mismos los traemos, nosotros mismos los movemos de diferente región, somos los más eficientes como seres humanos en lo que es la transmisión de los problemas sanitarios. Más adelante vamos a ver un tema que tiene que ver precisamente con las estrategias de manejo de los problemas sanitarios y como consecuencia pues aparece lo que es un esquema que debería funcionar como son las casetas fitosanitarias para regular lo que son los movimientos de productos, sobre todo agrícolas, y que tienen que ver con riesgo sanitario, ¿verdad? En fin, dice ahí prácticas inapropiadas de cultivo, ¿verdad? Nosotros mismos con el manejo de los cultivos estamos generando la antesala para lo que son los problemas sanitarios, ¿sí? En otra clase yo les manejaba, por ejemplo, o les ponía el caso de las cebollas, que han desarrollado una capa cerosa en sus hojas para fines de defensa, hasta cierto punto. Ahí no se retiene el agua. Por lo tanto, la invasión de hongos, bacterias, una gran cantidad, no va a prosperar. Aunque sí lo hicieron algunos que evolucionaron a la par y doblegaron esa capacidad y que se volvieron específicos. Ahora bien, noten ustedes esto. Si yo hago una plantación de cebollas que de manera natural tiene cera en sus hojas y en el ánimo de hacer una aplicación foliar para controlar una plaga o aplicar un fertilizante foliar, yo aplico un surfactante o un adherente, lo que estoy haciendo es romper la barrera natural de defensa de la planta. ¿Eso qué quiere decir? Que en lo sucesivo, mi planta queda expuesta, porque yo mismo en el manejo he roto la barrera de defensa. Quiere decir que de ahí en adelante yo tendré que poner más atención, porque ahora, si bien es cierto, resolví un problema, ya generé otro, ¿sí? Y entonces la planta se vuelve dependiente de la mano del hombre. Y eso habla de que de alguna forma estamos buscando o estamos propiciando desequilibrio, ¿sí?
Ese es de generar conciencia. ¿Sale? Obviamente aquí por último les pongo manejo de la plaga en cuanto a fallas en el diagnóstico. El diseño de tratamientos, la calibración del equipo que van de la mano. Es decir, ustedes saben, por ejemplo, que el gusano cogollero, maíz, Podóptera, el sitio de ataque es el cogollo, ¿verdad? Entonces, nada tendríamos que estar haciendo nosotros aplicando fuera de esa área si es un producto que principalmente va a funcionar como ingestión o de contacto. Tendría que ir dirigido al punto de crecimiento, ¿sí? Si es que estamos aplicando un producto con las características, ¿no? Ahora, si te equivocas todavía en el diagnóstico y estás atacando un factor que no es el causal, pues entonces de plano estamos lejos de poder controlar el problema, ¿sí? Entonces, en la misma forma de hacer las cosas, en la misma forma de aplicar, en este caso, todo lo que es la parte tecnológica, si nosotros no tenemos precaución, no tenemos conciencia de lo que hacemos, estamos propiciando a nosotros mismos problemas sanitarios. Esa es la conclusión, ¿sí? Bien, ahí en su pantalla aparece una imagen muy ilustrativa de un sistema de raíz ahí de chiles. Y si ven ustedes, lo que se observa son una serie de nódulos o como agallas, y esta es la presencia de nemátodos, ¿sí? Estos lo tenemos en el campo experimental, ahí en los invernaderos. Noten ustedes que es hidroponía con arena de tezontle. Ahí tenemos dos, de hecho ahí prevalecen en esos espacios dos especies de nemátodos. Tenemos a Meloidogini y tenemos a Nacobus, ¿sí? ¿Y cómo llegaron a ese espacio, al invernadero? En una condición de hidroponía, ¿sí? ¿Cómo pudo ser posible cuando el nemátodo, sí lo hay a campo abierto, lo hay en los terrenos, ahí en los suelos, pero eso quiere decir que hubo algo que se hizo que llegaran ahí? Y la pregunta, ¿quién es el responsable? Lo más seguro es que el mismo ser humano. Nosotros mismos los llevamos. Los trasladaste ni siquiera con el agua, porque fue a través de herramientas. Fue a través de lo que es a mejor material de propagación. Así los llevamos. Y cuando nos damos cuenta, ya los tenemos ahí adentro. Y ahora, sácalos. Ahora a ver cómo los eliminas. Casi siempre llegan para quedarse, ¿sí? Entonces, como para mostrarles un caso donde el ser humano es el principal, en este caso, actor que está propiciando que pues se desarrollen los problemas sanitarios, ¿no? Entonces, imagínense ustedes si no deberíamos generar conciencia de tal situación, ¿verdad? Entonces, ese tema lo tenía yo por ahí todavía pendiente para que lo tomasen en cuenta. Yo creo que en esta optativa, en este curso, lo primero que estamos haciendo, además de entender algunos conceptos, es entender cómo se da la dinámica de los problemas sanitarios, ¿vale? Bien, hasta ahí con eso de los factores que también pueden propiciar enfermedades. Y ahora vamos a revisar como consecuencia las opciones que tenemos nosotros para enfrentar las situaciones sanitarias. O sea, le vamos a dar una revisadita al abanico de posibilidades para que ustedes vayan teniendo en un portafolio en este caso, de posibilidades de acuerdo a las circunstancias. Y ya después de esto nos metemos al diagnóstico. Sí, esta parte nos estaba faltando y la vamos a incorporar. La verdad es que vale mucho la pena conocer qué tenemos a la mano para poder actuar ante los problemas sanitarios, ¿sale? No sin antes recordarles, decirles que si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, con toda confianza. Me pueden interrumpir, no hay problema. Bien, vamos a revisar entonces esto que le hemos llamado nosotros estrategias para el manejo sanitario. Es decir, vamos a revisar nosotros los diferentes enfoques que existen y que se han usado y que serán, por decirlo así,
motivo de uso en el futuro, ¿sí? Ya que pues esto va cambiando, ya que esto va evolucionando, y entonces nosotros debemos estar como que al tanto de qué es lo que sucede. Esa es la idea, ¿verdad? Bien, aquí hay algo muy importante también desde el punto de vista de lo que es el proceso en el control sanitario. Nosotros dentro de las acciones que vamos a buscar siempre al enfrentar problemas sanitarios tenemos como que 4 jugadas, ¿verdad? O estrategias generales. Una de ellas va a ser siempre la prevención. Vamos a tratar siempre de que el problema no llegue. Vamos a evitar que llegue. Eso es lo mejor que te puede suceder, ¿sí? O sea, lo mejor que te puede suceder es de que el enemigo no esté ahí y trata de darle vuelta, escóndete, protégete, entretenlo por allá, no sé, haz algo, pero que no llegue. Porque si llega entonces ya estamos en otro nivel. Entonces vean ustedes la primera jugada, la prevención, ¿sí? Casi siempre nosotros trabajamos lo más que se puede en ese estatus de prevenir. Cuando ya no es posible eso, cuando ya tienes presente el problema en tus plantas, en tu parcela, entonces ya no estás en la condición de prevenir, sino estás en la situación de actuar de manera curativa, ¿sí? Lo cual quiere decir que tienes que resolver el problema estando presente ya el factor problema. Entonces se llama acciones curativas. Obviamente para ello, pues vas a dirigir acciones a tener que controlar la presencia de ese factor adverso y se llama acción curativa. Ahora bien, hay un tercer momento, hay un tercer nivel en donde ya no te queda otra más que trabajar de forma erradicativa, ¿sí? ¿Qué significa eso? Erradicar significa destruir, acabar completamente, pero muchas veces no es tan solo con el patógeno o el factor problema, sino es tener que destruir todo, incluido cultivo, que significa tratar de eliminarlo de donde está presente. No siempre se consigue, ¿sí? En un ataque de nemátodos en suelo, por más que tú quieres hacer una acción de erradicación, difícilmente te lo vas a quitar de encima ya, ¿no? Entonces, hasta donde es posible, tratas de erradicar. Después de eso, cuando incluso ya no tienes una posibilidad donde tú puedas librarte del problema a pesar de hacer lo que hagas, entonces por último lo que haces es exclusión. ¿Qué significa esto? Evitar el establecimiento del cultivo, porque ya no puedes tú desarrollarte en ese lugar, porque ahí hay una condición de problema que no hay poder humano que lo saque. O sea, te va a llegar el problema. Ejemplos de esto hay muchos, nuevamente vuelvo al caso de los nemátodos. En el caso de hongos hay ciertos problemas de patógenos de hongos, por ejemplo, del suelo, que pueden tener una durabilidad vivos esperando ahí, si quieres tú de forma latente, esperando que pongas tu cultivo hasta por 20 años. No sé, a lo mejor una podrición blanca por esclerotinia o Sclerotium cepivorum, te va a esperar 20 años, ¿verdad? Entonces imagínense ustedes. Entonces, esas son 4 acciones que nosotros debemos tener presentes, sobre las cuales vamos a actuar sobre el factor problema. Atrás de todo esto, obviamente, va a estar siempre un diagnóstico preciso para saber cuál es tu estatus en el cual te hallas, ¿no? Hay unas imágenes, obviamente les pongo algunas acciones enfocadas en este sentido. Por ejemplo, ahí a la izquierda se ve un par de canalones, ¿no? Donde no es más que, este es un rancho muy grande, se maneja mucha gente, y aquí la actividad es de prevención. ¿Qué se está haciendo? Bueno, es un PVC de gran diámetro que se abrió a la mitad y generó como 2 canalones, donde si ven ustedes al centro, van una línea de distribución de agua, un par de llaves cada 50 centímetros, ¿sí? Incluso pueden estar dotados de un pedal para hacerlo todavía más fácil de operar, cada una de estos pares de llaves. Y entonces ahí si ven ustedes, cuando manejamos grandes cantidades de personas,
En cuestión de instantes logran lavarse las manos para evitar trasladar problemas infecciosos a lo que serán las parcelas o las áreas de empaque principalmente. Entonces un diseño muy bonito, interesante, que ustedes pueden llevárselo porque mañana pasado lo van a usar, donde se manejan sobre todo grandes cantidades de personas. Si ustedes ponen un lavamanos y tienen nomás 2 unidades, imagínense cuándo van a terminar de lavarse las manos unas 50, 100 personas, ¿no? Nomás en lavarse las manos se va a llevar todo el tiempo haciendo fila, ¿no? Entonces son casos muy prácticos. La acción es prevenir, si ven ustedes, ¿sí? A la derecha tienen ustedes una parcela es un invernadero con pimientos, que es pimiento, chile pimiento. Y si ven ustedes entre los pasillos, ahí se ve un aspecto blanquecino de algo que está ahí tirado, ¿no? Algo echaron ahí. A veces se ven amarillentos, a veces se aplica, cuando es amarillo es azufre, ahorita es cal común, la que ustedes conocen, de construcción. ¿Qué acción están haciendo esas partículas que están ahí en el suelo? ¿Por qué se hace, no? Cuando es azufre, se ve el color amarillo, principalmente va dirigido a parar el ataque de ácaros. Los ácaros están sobreviviendo casi siempre en el suelo. Entonces, el azufre es una herbicida muy potente. Entonces, se aplica al suelo y esto ayuda a que pues realmente los ácaros bajen su actividad. De paso, el azufre es de los pocos elementos que también se comportan. Fíjense, vamos a irlo comentando. El azufre tiene 3 funciones muy importantes en la agricultura. Uno de ellos es sacaricida. Otro ya lo conocemos, su función nutrimental, que por cierto se consume en grandes cantidades el azufre. Bueno, es una cosa tremenda, ¿no? El azufre no lo puedes descuidar, ¿no? Pero aparte es un fungicida. El azufre es un elemento bastante muy potente para el control, sobre todo de hongos asociados con las helicillas. ¿Sí? Así vamos a ir comentando, ¿no? Entonces el azufre es una belleza. Hay que saberlo usar, también si no te meten broncas. ¿Sale? Pero bueno, en este caso aplicaron cal. La cal, bueno, va también enfocado hacia modificar muchas veces lo que es el pH y tiene efectos también sobre lo que son los hongos, principalmente, las bacterias. Entonces, aquí la verdad es de que se está buscando tener un control de lo que sería de las infecciones principalmente. Entonces, la acción es preventiva, es por si acaso, y eso ayuda mucho. ¿Vale? Bien, seguimos. Entonces, siguiendo esa lógica con la que estamos platicando nosotros, de cómo se originan los problemas sanitarios, cómo se van dando, pues obviamente se han desarrollado una serie de estrategias para poder prevenir, para poder controlar, para poder erradicar o en todo caso disuadir, ¿sí?, a lo que son los problemas sanitarios. Y vamos a ir revisando varios esquemas, ¿no?, que están funcionando, que se han implementado, que por lo menos tienen esa intención. Y vamos a hablar principalmente de los famosos programas regulatorios, que tienen que ver con las presiones medidas cuarentenarias. Antes de esto, debo comentarles a ustedes que en cualquier país, y obviamente México no es la excepción, existe una estructura oficial encargada de la parte sanitaria, en el manejo de productos pecuarios, agrícolas o forestales. ¿Sí? En este caso está anidado dentro de lo que era la Zagarpa o ISADER, y dentro de ello le corresponde a un departamento que se llama Sanidad Vegetal. Ahora bien, ahí mismo es donde se diseña una serie de políticas de Estado. ¿Qué es una política de Estado? Es una serie de lineamientos que aplican para todo un país y además que considera los protocolos a nivel internacional para poder definir en una normatividad que sea aplicable en los diferentes ámbitos de su competencia, en este caso en problemas fitosanitarios. Eso es muy importante conocerlo. De hecho, aquí no lo hemos revisado, pero ustedes deben saber que hay toda una estructura funcional al respecto. Sanidad vegetal se desconcentra en ciertas dependencias de Estado, hay dependencias estatales, ¿sí?,
donde, donde el gobierno federal tiene una cierta actividad, ¿sí? Es decir, en cada estado vamos a tener representaciones de sanidad vegetal. Y su parte operativa está muy asociada con ciertos comités, por ejemplo, los comités de sanidad vegetal estatales. Así en cada estado va a haber un comité de sanidad vegetal. Por ejemplo, aquí en el Estado de México, nosotros tenemos un comité de sanidad vegetal, en cualquier estado que vayan, los cuales se encargan de operar toda esa normatividad que estamos comentando. ¿Sí? Ahora bien, dentro de la misma infraestructura física instalada, pues obviamente tienen una serie de laboratorios, por ejemplo, que sirven para muchas cosas, dentro de ello diagnóstico, ¿sí? Se apoyan incluso con laboratorios certificados, si quieren ustedes privados, ¿sí? Lo que son los famosos laboratorios autorizados que les conocen, donde se llevan a cabo diagnósticos fitosanitarios, ya sea de la actividad interna del país o para traslado de productos incluso entre países, ¿sí? Entre lo que es la parte internacional. Y también tienen infraestructura para lo que es, por ejemplo, investigación y lo que es la generación o reproducción, en este caso de agentes biológicos para el manejo fitosanitario, ¿sí? ¿Sí? En donde están reproduciendo los organismos benéficos, por ejemplo. Entonces, hay toda una estructura física, una estructura operativa, y toda una serie de protocolos o normas que aplican a lo que es, en este caso, México y su interacción con otros países. Eso deben saber ustedes que existe y vale la pena que en su momento por ahí le echen una checada para ver cómo funcionan, para ver qué es lo que está sucediendo, para ver toda esa estructura, ¿no? O sea, eso es importante saber que existe. Ahora bien, hacia abajo, ya dentro de lo que es las acciones que van hacia lo que sería el manejo fitosanitario. Yo aquí lo que voy a hacer es tomar como que las diferentes esquemas que están usando, que nos toca ya como profesionales en un momento dado echar mano, ¿sí? Pero que no están aisladas, ¿eh? Entonces, uno de ellos tiene que ver con los programas regulatorios. En los programas regulatorios, de hecho, Sanidad Vegetal, a través de sus diferentes comités, por ejemplo, están haciendo revisiones constantes y, por ejemplo, si hoy en día se detecta la presencia, la amenaza o la presencia, por ejemplo, de un problema sanitario cuarentenado, ¿sí? Pues obviamente la forma de evitar que se disperse es a través de pararlo o detenerlo, y para eso crean una infraestructura. Por ejemplo, la estrategia que desarrollan son, por ejemplo, la inspección. Si ven ustedes en las imágenes, aparecen las famosas casetas zoofitosanitarias que están instaladas en diferentes partes del país, que lamentablemente no todas funcionan, ¿sí? En estos, en estas casetas o en estos pasos en donde hay vigilancia, ¿sí? Revisan sobre todo a lo que sería la parte de los vehículos, los medios de transporte, para hacer un chequeo y revisar que no lleven eh, evidencia de problemas sanitarios y sobre todo aquellos que están cuarentenados. Entonces van a revisar. Eh, Hacia lo que es el noroeste del país, por ejemplo, si ustedes han transitado hacia lo que es el estado de Nayarit, Sinaloa, Sonora, eh, van a encontrarse casi siempre cuando pasas de un estado a otro estas casetas, estos filtros sanitarios, que por cierto ahí sí funcionan, ¿sí? Y bueno, a los que hemos ido de viaje de estudio por ahí o en sus tiempos cuando lo hacíamos, esperemos que ahora no tarde mucho en retomarse esto, ¿no? Eh, los carros chapingueros, los camiones chapingueros somos clientes favoritos de esas casetas porque ya saben que llevamos de todo, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Pues llegas y te piden, de forma muy amable, primero te piden que si llevas algunos productos agrícolas por ahí, pues sobre todo aquellos que representan amenaza, pues lo declares. De todos modos te los van a confiscar.
Y si no, de todos modos te bajan del camión y sube personal especializado a revisar si no se lleva por ahí frutas. Casi siempre está prohibido pasar con guayabas, mangos, cítricos. No se puede pasar con eso. Te lo van a decomisar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un centro de atención podría ser detectar a lo mejor mosca de la fruta, porque vas a entrar a áreas libres de este problema y uno no puede incursionar con estos productos que son un riesgo. ¿Sale? Entonces te van a confiscar los productos y no puedes pasar con tu material. ¿Sale? Eso sí lo hacen garantizado, seguro que va a suceder y ahí hay un cumplimiento de la norma, ¿no? Bueno, los que somos para la parte del centro y sur del país sabemos que las casetas fitosanitarias pues nada más están como que dicen por allá de aparato, ¿no? En realidad, no están haciendo su chamba. Pasas tú con tu vehículo, vienes en el autobús y vienes allá del pueblo y pues muchas veces la mamá, la abuelita, pues es muy caritativa, nos da nuestras frutitas, te traes ahí tu mamey, te traes tu zapote, te traes tus frutitas, tus guayabitas allá del pueblo, vienes para acá, para Chapingo y llegas y ahí resulta que traes de todo, ¿no? De repente es un gusanero el que traes y a veces terminas tirando la fruta al bote de la basura porque no te lo pudiste comer, ¿no? Afortunadamente el ambiente no les favorece a estas plagas, y no, ya las tendríamos, pero no en todos los casos. Así es como se dispersan los problemas sanitarios. Así es como se van adaptando y de repente ya los tienes en una región diferente. ¿Vale? Por eso ese tipo de medidas que son necesarias, eficientes y que debiéramos atenderlas. O sea, ahí es donde nosotros mismos, y ahora como profesionales más, deberíamos tener conciencia de ese tipo de cuestiones. ¿Sale? Entonces, ese tipo de cuestiones no nada más operan en lo que son las vías públicas, en este caso de tránsito federal, sino que esto opera en las fronteras, por ejemplo, para pasar de un país a otro, igual se observan medidas sanitarias. Si ustedes van a cruzar de México a otro país, pasas por una aduana donde revisan que igual te aplican los mismos protocolos. Y si vienen de allá para acá, o sea, vienes de un país vienes del extranjero y vas a cruzar a México, la misma situación. Esto también ocurre en los aeropuertos, ¿verdad? En los aeropuertos van a haber vigilancia de lo que son los accesos de productos de origen agrícola, pecuario, forestal y que ameritan un riesgo, van a pasar por una serie de filtros y eso todo son inspección y medidas cuarentenarias que están diseñadas por política de Estado y que si funcionaran al 100%, otra historia sería la que estaríamos viviendo. Se hace, se avanza, pero no lo suficiente. Falta mucho trabajo, mucha conciencia al respecto y eso hay que tomarlo en cuenta. Así es que, sobre todo nosotros los agrónomos que estamos muy de la mano con ese tipo de cuestiones, debemos estar muy atentos porque muchos de ustedes incluso van a ser mañana pasado por la chamba misma que tengamos, van a ser hasta inspectores. A lo mejor van a ser verificadores, van a ser inspectores de campo, van a trabajar con sanidad vegetal, ¿sí? Y pues esto hay que saber que existe, ¿sale? Entonces esa es una medida, esa es una estrategia que está por ahí para que la tomen en cuenta y hay que tener conciencia de eso. ¿De hecho? Bien, seguimos. Ahí tienen unas imágenes, las tomé yo precisamente en las casetas fitosanitarias, las tomé allá en Sinaloa, allá por la altura del Valle del Fuerte, hay otra caseta, otro filtro sanitario. Por ejemplo, andan una de las tantas plagas, ¿no? Que le tienen cuidado porque ellos están libres de estas, son las famosas barrenadores de que hay en las frutas, en este caso mosca de la fruta, del género Anastrefa. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, por lo menos 4 especies, ¿sí? Anastrefa ludens, striata, oblicua y serpentina. Y bueno, para los que son de trópico, les aseguro que en las noches allí tienen su foquito en casa, en la cocina incluso, y allí están estas moscas paradas porque las atrae la luz. Y abajo están los estados inmaduros, los estados larvarios. Esas larvitas yo creo que más de uno las hemos visto en nuestras frutitas. ¿Sí? Y bueno, pues a veces de manera inconsciente las llevamos de un lugar para otro y lo que estamos haciendo es diseminar el problema.
Sería un caso de plaga cuarentenada. ¿Qué significa cuarentena? Cuarentena significa que si para este ciclo, para este año, o según la condición que encontremos de una plaga que la registra como cuarentenada, significa que, fíjense, plaga o enfermedad, significa que se debe limitar su movilización, así de sencillo, del producto y todo, no debe haber movimiento. Voy a pensar en una enfermedad. Por ejemplo, han escuchado ustedes hablar de Clavibacter michiganensis, que es cáncer bacteriano, una bacteria cuarentenada en cultivos solanáceos, principalmente jitomates. Si, por ejemplo, dentro de lo que es el diagnóstico se encuentra que un invernadero en alguna parte del país tiene Clavibacter michiganensis, entonces te van a aplicar una serie de protocolos a tu unidad de producción. O sea, eso lo va a hacer ¿quién? Sanidad Vegetal. Va a llegar y te van a clausurar el invernadero, así se le dice de manera muy fea, ¿no? Lo que hacen es que te inmovilizan tu producto, se queda fijo ahí y hay que empezar con una serie de medidas sanitarias para que conduzcan a lo que es el control de ese problema. No se puede dispersar. Es una plaga, perdón, es una enfermedad cuarentenada. ¿Sí? Entonces, ese tipo de detalles hay que tenerlos en cuenta. Esa es una cuarentena. Ahí mismo tomé otras fotos en otra caseta fitosanitaria. Ahí tienen otras imágenes. Bueno, a la izquierda siguen estando la lista de los productos que están cuarentenados en forma parcial o absoluta. Hay varias versiones. Vean ustedes la lista ahí de productos, ¿no? Entra la guayaba, los zapotes, las granadas, los higos, están los tejocotes, el jobo, ¿no? Las ciruelas mexicanas, las espondias, hombre, son una colección de problemas, ¿no? Pero bueno, y a la derecha tienen ahí lo que le llaman, no sé por qué le llaman binomios caninos, pero en general es un perrito, ¿no? Que anda haciendo la labor de inspección. Ya no, el uso de los perros no nada más es para fines de conseguir drogas, sino que también esto los adiestran para que puedan detectar olores como de piña, guayaba o zapotes, y entonces bajan tus maletas, bajan tu equipaje de los camiones y le pasan el perrito, meten el perrito para que vaya oliendo, y ese detecta si llevas ahí guardado algunas ciruelas o cosas de esas, y te las confiscan. ¿Sí? Ahí sí hacen su chamba. Ahí están, ahí sí se cumple la norma. Y repito, ojalá así pudiera ser en todo el país, ¿no? Bueno, esa es una medida, entonces, si ven ustedes que va muy enfocado hacia regular lo que es la movilización de los productos. ¿Vale? Repito, se aplica vía terrestre, se aplica en los puertos, se aplica en los cruceros fronterizos, aeropuertos, y esto es una política de Estado, ¿vale? Que busca que no ingresen o que no se movilicen problemas sanitarios. Y eso hay que saber que existe y que nosotros nos tenemos que ceñir a esa norma. ¿Vale? Bien, ¿qué más tenemos? Ya cuando nosotros nos vamos a la parte ya de manejo de cultivos, cuando ya nos vamos a meter al sistema de producción, una medida general que usamos nosotros casi siempre es, dentro de las prácticas de campo, erradicar hospederos, no permitir que se generen más allá de lo que debiera ser problemas sanitarios. Recuerden el principio fundamental que hemos comentado, que tiene que ver más con equilibrios. Realmente se habla de plagas, se habla de enfermedades cuando provocamos desequilibrios. La idea es que todo mantuviera el equilibrio. En el equilibrio biológico, equilibrio natural, los mismos factores, sobre todo biológicos, se controlan a sí mismos. ¿Vale? Bien, si nosotros permitimos que en un momento dado haya más hospederos de los necesarios, o sea, más plantas que van a albergar problemas sanitarios, la reproducción de los problemas sanitarios se va a incrementar. Estos equilibrios, eso nos los enseñaron hasta en la primaria, ¿no? Yo me acuerdo que en mis épocas, yo no sé ahora si ocurra, pero nos enseñaban, por ejemplo, las cadenas tróficas. A ustedes les decían que si en el campo había mucha comida, mucho pasto, se incrementaba la población de conejos.
Y si había mucha población, si se incrementaba la población de conejos, entonces se incrementaba la población de zorros. ¿Sí? Y así se iba la cadena, ¿no? Entonces, hasta en la primaria nos enseñaron nuestros maestros ese tipo de cuestiones. Bueno, entonces nosotros en los cultivos normalmente somos muy dados a dejar plantas o especies que son atractivas para problemas sanitarios. Entonces, lejos de estar pensando en que andas haciendo un deshierve, un chapeo o cosas de esas, más bien hay que pensar que andas eliminando hospederos alternos, áreas donde se guardan los problemas sanitarios. ¿Sí? A veces uno mismo propicia eso. En áreas protegidas, por ejemplo, en los invernaderos, muchas veces ponemos nuestro invernadero y alrededor se nos hace muy interesante poner como barreras o para fines ornamentales ciertas plantas que no tenemos conciencia de que son hospederos alternos. Por ejemplo, si ustedes colocan alrededor de su invernadero, en los bordos, con fines ornamentales o para beneficio de sacar algunos frutitos, algunos chiles, por ejemplo, chile manzano, y no es chile manzano el objetivo de producción, sino lo pone nomás como ornamental alrededor, garantizado que vas a tener, tarde que temprano, montones de araña roja. Y entonces al rato te van a pasar el problema a tu invernadero, adentro, con tus cultivos que tengas ahí de flores ornamentales, o si quieres eh, más chiles o jitomates, ¿no? Pero entonces uno mismo las invitó a las plagas, uno mismo las trajo. Y no tenía una idea, no tenía una conciencia de que eso iba a ocurrir, ¿no? Entonces, aguas con lo que es la presencia de las plagas en una circunstancia alternativa que son los hospederos, y eso es lo que debemos tener cuidado, ¿no? Otro elemento que vamos a jugar también en campo es no siempre, en lo posible, cargarle la mano a un solo espacio, a un solo terreno, el cultivo. Es decir, muchas veces no tenemos mucho espacio, es la verdad, ¿sí? Y no te queda más que en el pedacito con el que cuentas todo el tiempo estar sembrando tu maíz. Y bueno, lleva los últimos 30, 40 años sembrándose maíz en el mismo terreno, ¿no? Y los mismos abuelitos nos lo han dicho, que ya no se da el maíz como se daba antes. Ahora ya es más difícil. ¿Qué te trata de decir? Que ese terreno, de alguna forma, perdió capacidad o fertilidad, lo más seguro, si uno no le está compensando o regresando lo que podría ser lo que les traes, ¿no? Si tú no le estás regresando materia orgánica, si no le estás regresando nutrientes, todo eso, y le estás saca y saca, pues se va a empobrecer. Pero lo más seguro es que además estén generando condiciones favorables para la expresión sanitaria. Ya está lleno de fusario, ya está lleno de risoptonia, está lleno de gallina ciega, no sé, cosas de esas. Siempre es bueno rotar. Eso es parte de las recomendaciones que todos aquellos que manejan la agricultura sustentable nos han dicho. Sí, rota gramíneas, rota con leguminosas, trata de buscar ahí un equilibrio, y en ese sentido vas a tener más fertilidad a través del tiempo de tu espacio. Entonces, ojo con eso. Ahora, debo decirles a ustedes que hay ciertas especies de plantas que ellas mismas te indican a través del tiempo que no pueden continuar ahí. Son plantas bastante muy complicadas en su manejo, que cuando mucho tu espacio, si es nuevo e introduciste un cultivo, lo más que tienes de oportunidad son 2 o 3 ciclos y después ya no se puede seguir produciendo ahí. Ejemplo de ellos, pues tienes a las papas, los ajos, incluso las zanahorias, ¿sí? Entre otros cultivos en los cuales, si tú usas el mismo espacio e insistes por varias veces, llega un punto en el cual ya no es rentable la producción por problemas sanitarios, ¿sí? Los que manejan ornamentales, por ejemplo, a base de cormos, como son las gladiolas, lo saben perfectamente. La gladiola la puedes sembrar 1 o 2 ciclos, cuando mucho, en un mismo terreno. Después tienes que irte de ahí. Ya no sacas después una producción de calidad, sigues insistiendo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De rotación de cultivos, ¿sí? De poner especies diferentes. Y hay especies de plantas que así te lo exigen, ¿sí? ¿Vale? Bien, entonces ahí es la rotación de cultivos. La otra opción que tienes de manejo de cultivos también, repito, estamos viendo herramientas de las cuales vamos a echar mano. Es la desinfección o el saneamiento.
Por ejemplo, ya para un espacio donde se te llenó de bichos, se te llenó de plagas, de enfermedades, que llega a suceder, sobre todo en los invernaderos, ¿sí? A pesar de que hayas rotado, a pesar de que vas haciendo cosas, llega un punto en el cual pues tienes que recurrir a las herramientas de desinfectar, ¿sí? Apenas platicaba con un compañero que trabaja allá en Estados Unidos, ahí por Santa María, por ahí. Eh, Ellos es un invernadero de ornamentales y su problema dentro de otros es el incremento en lo que es una plaga en el suelo asociado a suelos húmedos, con mucha materia orgánica, por cierto, que le llaman mosca negra o fungus gnat. Seguro algunos de ustedes han escuchado. Sí, la mosca negra fungus gnat bradixia es el género. Eh, Llega un punto en el cual se vuelve un gran problema, sobre todo en los invernaderos ornamentales. En los de hortalizas también ya es una gran bronca. Es una pequeña mosca negra que anda volando, que coloca sus huevecillos y las larvas en el área de raíces. Entonces lo que hace que esa larvita es que daña la raíz, la parte fina, los pelos radicales, se los come, pero no con eso es suficiente, sino que además esa lesión provoca la entrada de patógenos, dentro de ellos Fusarium y otros. Es un dolor de cabeza. Y dice que han llegado a tal grado de que ya no saben qué hacer con ese terreno infectado totalmente, estado de mosca negra. Y ahí estuvimos platicando, ¿no? De las medidas que podían hacer. A lo que os quiero llevar es lo siguiente, que esto es una realidad. Ahora, dentro de lo que es la desinfección o el saneamiento, pues hemos traído toda una historia. Acuérdense, ustedes ya no les tocó, pero pues lo han escuchado de las generaciones que van más adelante, del famoso bromuro de metilo. A mí todavía me tocó usar bromuro de metilo. Incluso yo cuando llegué aquí a la universidad, te estoy hablando por el 82, el 83, ya tiene su ratito, me tocó usar bromuro de metilo para desinfectar sustratos. ¿Sí? El bromuro ya está retirado del mercado, ya no se vende, está prohibido, por muchas razones. ¿Sí? Por muchas razones. Enseguida, era muy bueno el producto, pero era un biocida muy peligroso, ¿no? Enseguida, ¿quiénes vinieron en la lista para poder usarse como desinfectantes? Porque aquí el chiste no está tanto en quitar una alternativa, sino ofreces la otra. Porque a veces suena muy interesante decir, ya no se usa esto. Sí, ¿qué opciones tengo? Pues no hay. Entonces, como dicen por ahí, sale más caro el remedio, ¿no? Entonces, aquí el asunto es, ¿qué opciones vinieron después del bromuro de metilo? Vinieron el uso de otros productos como son el uso del metam sodio o el metam potasio, el VAPAM, la cloropriclina, y que sí funcionaron. De hecho, el metam sodio y el metam potasio es de lo que se ha usado por mucho tiempo, incluso al día de hoy todavía está autorizado su uso. Y con eso puedes hacer tu desinfección de sustratos. ¿Sí? Sin embargo, la tendencia es a que también esto vaya a la baja, vaya desapareciendo. ¿Qué es lo que se está haciendo actualmente, por ejemplo, para desinfectar o sanear? Pues más que hacer una desinfección, dependiendo de las circunstancias, porque una cosa es desinfectar un sustrato y otra cosa es desinfectar, por ejemplo, material, utensilios o herramientas de trabajo, ¿no? Las cuales puedes hacer con productos que hay en el mercado, como son, el cloro sigue siendo importante, sobre todo para tapetes, pero bueno, los famosos cuaternarios de amonio, el ácido cítrico y otros productos que hay que también te funcionan, pero que no los puedes usar fácilmente en un sustrato. Entonces, hacia lo que son los sustratos se ha evolucionado mucho con el uso de lo que son los microbiológicos. O sea, en vez de desinfectar, lo que vamos a hacer es una inoculación de microorganismos benéficos, tricodermas, bacillus, ¿sí? Rhizobium, según lo que se quiera o el enfoque que esté manejando. Y entonces lo que va a hacer más bien es un equilibrio. Vas a buscar un equilibrio biológico para defender a tu planta. Además de trabajar en la planta con cuestiones de defensa biológica. Es decir, estamos llegando a una época en la cual la jugada va a ser ahora buscar equilibrios biológicos. Y en el caso de sustratos, con eso estamos resolviendo la situación y funcionan. De hecho, nosotros lo hemos hecho para poder disminuir broncas sanitarias en los invernaderos, principalmente de hongos muy difíciles de controlar, usando antagónicos y lo hemos conseguido. Entonces, sí funciona. Entonces, hacia allá va la tirada, hacia lo que es la parte biológica.
en la parte de desinfección o saneamiento. ¿Sí? Entonces, ojo, estamos hablando de herramientas que tenemos, de las cuales vamos o podemos echar mano. Bien. Otra jugada que tenemos dentro de las prácticas de campo, entonces, además de la desinfección y saneamiento, tenemos lo que es la época o fecha de establecimiento de los cultivos, dependiendo del problema sanitario que queramos atender. Por ejemplo, en otros momentos, fíjense, en otros momentos y en otras condiciones del curso que estamos ahorita atendiendo, y sobre todo cuando hablábamos de grupos pequeños de 35, 40 gentes, ¿sí? Se podía. Ahorita es complicado, sinceramente es complicado, pero se lo voy a dejar como sugerencia para que lo hagan ustedes, ¿sí? Para que se metan más allá de lo que yo les pueda estar platicando, las experiencias. Es que ustedes tengan un espíritu más de búsqueda. Ustedes desarrollan la habilidad de buscar más allá de lo que te dice la información de los libros, de las fuentes, las redes, o de lo que el instructor pueda platicarles. Uno tiene que ser investigador. Algo hay que hacer. En ese sentido, ustedes deben saber que, por ejemplo, en cuestión de plagas, que es donde más podemos realizar este tipo de ejercicios, las plagas tienen un ciclo biológico. Entonces, muchos de los componentes del ciclo, las etapas por las que pasa, ya están documentadas. ¿Sí? Digo, si ustedes echan una revisada por ejemplo, en el ciclo biológico de mosquita blanca, está súper trabajado. ¿Sí? Está súper trabajado. Te da las diferentes etapas por las que pasa, los estados inmaduros, te habla de los tiempos, te habla de las condiciones ambientales que lo favorecen, y de hecho ya hay mucha referencia. Lo que sí no hay, eso sí se los debo asegurar, es el estudio específico para cada lote, para cada parcela, para cada invernadero, en donde cada uno de ustedes puede estar parado. ¿Por qué? Porque ese estudio se hizo en algún lugar, o a menos que sea exactamente ahí donde están ustedes. ¿Eso qué quiere decir? Que hay variaciones. Hay variaciones. Por lo tanto, ustedes se hacen un estudio, por ejemplo, de la presencia de adultos, puede ser por ejemplo, de adulto de gallina ciega, es un coleóptero, y ven, por ejemplo, que en cierta época es cuando salen los adultos y empiezan a volar, quiere decir que ahí comenzó la aparición de este estado, el cual el adulto, pues puede ser el mismo que provoca el daño o muchas veces cumple funciones nada más de reproducción. ¿Sí? En algún lugar va a colocar huevecillos, en algún lugar van a pasar los siguientes estados o estadios inmaduros, ¿sí? Larvarios, va a pupar y va de nuevo a aparecer adulto, se va a cerrar ciclo. Entonces, si yo conozco el comportamiento en algún lugar de los diferentes estadios por los cuales pasa esta plaga o enfermedad a quien sea, yo voy a buscar la forma de poder incidir o coincidir, o en todo caso no coincidir si es necesario, con el manejo de mi cultivo. De manera natural, las poblaciones, en este caso de plagas, por ejemplo, bajan. De adultos, por ejemplo. O sea, hay épocas en las cuales ni siquiera están presentes, es más, para encontrarlos cuesta. Bueno, yo puedo establecer mi cultivo, si es que me lo permite el mercado, con las condiciones ambientales. O si necesariamente tengo yo que incidir o coincidir con mi ciclo de cultivo con el de la plaga en el momento crítico, entonces yo estaría diseñando una estrategia para bloquearlo precisamente en ese momento. Les puedo platicar, por ejemplo, aquí en casa tengo mis árboles de higo, y en higo hay varios problemas sanitarios. Uno es un barrenador. Es un barrenador que se presenta en frutos en desarrollo, que te tira los frutos. Y otro es un barrenador, es una tipo barrenador, pero tipo mosca, que se presenta hacia la mosca del Mediterráneo, obviamente, se presenta en lo que es ya el fruto maduro, y se desarrollan las larvitas adentro de lo que es ya la pulpa, pero ya es hacia lo que es la madurez. Entonces estuve batallando, buscando cómo poder resolver esto. No te puedes llevar la vida echándole insecticidas, además, pues no tienes así como a nivel de huerto, ¿no?
Entonces no me quedó lo último que pude hacer y me funcionó fue encerrar a mis arbolitos. Digo, no podías poner un invernadero porque están separados, entonces lo que hicimos fue establecerles una especie como de casa específico particular a cada arbolito de malla antiáfido. Se les hizo una casita, listo. Y empecé a observar a ver qué pasaba. Y sí, definitivamente el adulto no pasa por esa malla. Bueno, el día de hoy me estoy acabando mis últimos higos, ahora sí coseché. El año pasado, les juro, no me comí un solo higo. Y el que logré agarrar para comerlo, que según estaba madurito, tenía gusanos o larvitas adentro. Sí. Ahora no, feliz y contento, sin pelearme con la plaga en el sentido de aplicarle un insecticida, simplemente con esta barrerita que le puse fue suficiente. Pero ¿cómo sacas eso? Estudiando el ciclo, estudiando al adulto, quién es el adulto, cómo se comporta, cuándo se presenta, en qué momento llega. Y entonces tú diseñas la estrategia de intervención. Entonces ustedes acostúmbrense siempre allá donde están, en casa, en campo, a estudiar el ciclo, a revisarlo, ver cómo coincide, ver cómo se comporta, anda de noche, anda de día, dónde pone los huevecillos, ¿sí? Y con eso ustedes diseñan su propia estrategia de intervención, de manejo. En este caso estamos hablando de la época de establecimiento de fecha la época o fecha de establecimiento, que tiene que ver con conocer ciclos biológicos o conocer etapas de crecimiento, tanto de plantas como de la plaga o del factor problema, ¿no? ¿Sale? Entonces eso investiguenlo. Y viene el uso también de repelentes o atrayentes, que es una estrategia que funciona de maravilla. Por ejemplo, muchos de ustedes han visto en campo que, por ejemplo, hay una plaga, por ahí, es una plaga que a veces la ignoramos, pero es dolor de cabeza. Es el famoso Macrodactylus, conocido comúnmente como mayate o frailecillo. Sobre todo en la época cuando comienzan las lluvias, por ahí. No, más bien cuando ya está el maíz, cuando comienza, por ejemplo, a gilotear, llega, se come los estigmas, los pelitos del elote, ¿sí? Se come las hojas de los árboles, le pega sabroso a lo que son las manzanas, los duraznos. Es un dolor de cabeza, el frailecillo. En campo también está. Pero, por ejemplo, no sé si ustedes han notado que el frailecillo tiene preferencias. Si en un momento dado ustedes le ofrecen en campo, por ejemplo, lo he visto mucho en parcelas de tomate de cáscara, está el frailecillo, ya llegó, es la temporada, y ustedes tienen tomate de cáscara, y en el tomate de cáscara tienen como maleza a lo que son algunos tipos de quelite cenizo o quelite común y corriente. Si los quelites están creciendo, van a ver que el frailecillo prefiere los quelites. Ahí está hecho bolas, en los quelites, ¿sí? Y al tomate de cáscara sí se paran por ahí, pero no le hacen mucho caso. Pero si un buen día llegas y haces un deshierve y te lleva los quelites, los tiras, el frailecillo entonces se pasa al tomate de cáscara. Y en algún momento, pues obviamente le va a ganar el apetito y se va a comer tu tomate de cáscara. Y entonces ya pegas el grito en el cielo de que el frailecillo se está comiendo tu tomate de cáscara. Entonces, con las observaciones, a lo mejor, y ya pensando hacia futuro, si siempre coincides con frailecillo, ¿por qué no mejor dejarle unos surcos de quelite por un lado? Al cabo que el quelite no causa mayor problema. Y sirve que la plaga, o en este caso el frailecillo, sin que llegue a ser plaga, porque plaga se convierte cuando ataca tu tomate, lo que haces es distraerlo ofreciéndole una comida alternativa. Y ahí se la va a pasar. Hay que cierre su ciclo. ¿Sí? Entonces, ¿qué estás haciendo? El uso de ciertos materiales que pueden, en ese caso, serían atrayentes, que permiten en un momento dado que se concentre el problema en un solo lugar. Digo, ya desde un punto de vista más cruel, si quieres, ya ahí amontonados hasta les aplicas un insecticida. Y ahí te los acabas. ¿Sí? O también hacer la acción al revés, o sea, yo le voy a poner plantas que sean repelentes. Hay plantas que son repelentes a la presencia de insectos, ¿sí? Entonces, si yo ya conozco que una planta los repele, pues entonces lo que voy a tener es ese precisamente, eso sería como que colocar plantas que los alejen y lo puedo complementar con materiales no precisamente biológicos. Por ejemplo, todos sabemos que los plásticos, si son amarillos, atraen a ciertos insectos.
incluso los azules. Pero, por ejemplo, los plateados, y de ahí viene la aplicación de los plásticos plateados para acolchado, el blanco negro o blanco plateado que le conocen, ¿sí? Repele los insectos. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Aplicar algunas herramientas de atracción o repelencia según me convenga. Por ahí también les comentaba en algún momento que, por ejemplo, todo lo que lanza destellos de luz, ¿sí? Repele, tiende a repeler insectos o aves incluso. ¿Sí? Por ejemplo, los discos, los CDs, que por ahí van desocupando, ya ven que lanzan, o sea, los cuelgas y dan vuelta, lanzan destellos de luz, colores, y ¿qué creen? Son efectivos para cierto control de plagas en cierto momento. Llega el momento en que después se adaptan, ¿no? Por ejemplo, para ahuyentar pájaros, funcionan. ¿Sí? Si ustedes a nivel de huerto tienen, por ejemplo, ahí sus duraznos, llegan los pájaros a causar problemas, cuelguen esos discos, dan vuelta y el pájaro se ahuyenta. Llega el tiempo en que se acostumbra, pero mientras lo estás distraído por otro lado. O sea, así funciona. Ahí les puse en su pantalla tienen unos ejemplos de cinta espantapájaro. ¿eh? De hecho, ahí dice cinta bicolor reflejante contra pájaros. Y pájaros devastadores, dice ahí, ¿no? Ahí está la cintita. Eso ya lo venden comercialmente. En algún momento les platicaba a algunos colegas por ahí que esta experiencia yo la viví en campo. Cuando era chamaquillo yo cuidaba el maíz. Acuérdense que el maíz, para los que saben de maíz y lo siembran allá en provincia, pasa por muchas etapas de broncas, ¿no? Siembras la semilla y bueno, y los roedores. Ya que nace, pues te caen los pájaros, ¿no? Sacan lo que es sacan la plantita y se comen lo que es el maíz, el frutito, que está suavecito, se lo comen, ¿no? Entonces, la plaga del pájaro, por ejemplo, en esa etapa es muy difícil. Entonces, lo que se hacía hace 40, 50 años allá por el rumbo era poner un chiquillo a cuidar el maíz. Y ya conocíamos el comportamiento del pájaro, sabíamos que llegaba en la mañana o que llegaba por la tarde, entonces eran los puntos críticos. Entonces, se llamaba pajarero al chamaquillo que andaba ahí gritando, ¿no? Y corriéndolos y todo eso. Pero pues llegó la etapa de la escuela y todo eso, entonces ya no era fácil disponer de chiquillos que anduvieran cuidando las parcelas. Entonces, a alguien se le ocurrió que pudiera poner un hilo y a ver si el pájaro se enredaba por lo menos las patas, ¿no? Y pusieron hilos esos de coser, de costura. Y funcionó. De hecho, ustedes todavía ven en esos esquemas por allá de Rosa Tumba y Quema, en la selva, colocan varas con hilos para que para que el pájaro no entre a la parcela o se distraiga, ¿no? Tarde que temprano llega caminando y le da lo mismo, ¿no? Pero a ustedes ya no les tocó la época del cassette, ¿sí? Estoy hablando por allá de los 80s, pero pregúntenle por allá a su abuelito, su papá, a lo mejor hasta tienen por ahí un cassette todavía escondido en el ropero por ahí, ¿no? Entonces, a falta de hilo de coser, nos faltó el que puso un hilo de una cinta de cassette. Y la cinta de cassette hace dos efectos. Destella luz, lanza rayos de luz. Cuando tú lo estiras, ¿sí? Lo amarras ahí entre dos estacas. O bien, con el aire hace un zumbidito, zumba. Hombre, eso es fatal para los pájaros. Se espantan totalmente. De ahí nació esta técnica que tienen ustedes ahí en su pantalla. Esa cinta se coloca en los tutores, en las estacas, sobre todo a campo abierto, y hace dos efectos. Lanza destellos de luz, ¿sí? Y al mismo tiempo hace un ruidito, un zumbidito, a volar pájaros, ¿no? Porque incluso ni el espantajo que era una técnica para espantar pájaros que se usaba en aquellos tiempos, pones ahí un mono con un sombrero y todo eso, sí, los espantabas un rato, pero al rato incluso agarraban el espantajo hasta para anidar, ¿no? Tampoco funcionó lo que era una unidad central con hilos radiales, con botes y piedras, que provocabas un escándalo para hacerlos volar, sobre todo en los cultivos de sorgo, ¿no? Llegaba el momento en que los pájaros se adaptaban al ruido y hasta usaban los cables para ahí pararse, ¿no? O sea,
el pájaro es tremendo, ¿no? Estoy hablando de solo una plaga, ¿no? ¿Sí? Pero este tipo de técnicas funcionan, ¿sí? Y bueno, pues están las mallas, ¿no? Las mallas antipájaros, que bueno, pues ahí sí, el pájaro, pues no, en un momento dado, sí no logra pasar si las estableces bien, ¿no? Aunque las inversiones son muy altas. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos trabajando con una serie de elementos que nos permite a nosotros enfrentar estos retos. ¿Qué estamos revisando? Estrategias. Que vean ustedes que tienen muchas opciones de cómo enfrentar una situación. Porque muchas veces cuando llegamos a un curso como este, lo primero que traemos es nuestras expectativas, y es muy yo diría, comprensible, es pensar en el control químico. Queremos un insecticida que le caiga al insecto, un fungicida que le caiga al hongo, y que incluso al instante se vean caer, ¿no? O sea, lo que quiere el productor es ver un insecticida donde le cae a la plaga, al insecto, y en ese rato se derriba y cae muerto, ¿no? Y si pegara de gritos, mejor, ¿no? Y pues no, o sea, de repente es una posibilidad, pero hay más, ¿no? Y bueno, pues ahí vienen más cosas de prácticas de campo. Viene manejo del cultivo, que es la nutrición, la inducción de resistencia, que lo vamos a ver más adelante. La verdad que ahí es un campo muy potente. Las barreras físicas, como las mallas, y las biológicas, que son las barreras vivas. Hoy en día resultó más efectivo encerrarse que estarse peleando con las plagas. Por eso surgieron las famosas mallas, los invernaderos, ¿no? Y así puede salir adelante. Se nos fue el tiempo. Ya estamos en esta parte de prácticas de campo. Ahí le voy a mochar. Y lo seguimos platicando la siguiente clase. Y bueno, pues no sin antes preguntarles si hay algún comentario, alguna duda. Hoy nos conectamos 136. Voy a bajar la lista de asistencia. Sigue habiendo por ahí una por